¿Qué es el pecado? ¿De dónde vino el pecado? ¿Quién puede definirlo? La respuesta a esta y muchas otras preguntas que te has hecho se encuentran en este artículo. En el principio Dios diseñó y planeó una creación perfecta. El propósito de Dios en esta creación incluía un plan de salvación para la humanidad para que, en última instancia, la familia de Dios pudiera ampliarse enormemente. Para que este plan se hiciera realidad, tenía que haber una creación espiritual y una creación física. Era necesario que existieran leyes espirituales y físicas para que prevaleciera el orden en lugar del caos. En este plan habría una causa para cada efecto, bueno o malo. Por cada acción habría una reacción. Dios diseñó leyes físicas naturales que se pusieron en acción automática en la creación. Dios también estableció leyes espirituales, pero pocas personas las conocen. Estas leyes regulan las relaciones humanas y divinas. Son leyes basadas en el principio del amor, que es dar, servir y tener una preocupación abierta por los demás. La violación de este principio de amor es una violación del camino de Dios. Dado que Dios diseñó esta forma de vida e hizo que los resultados fueran automáticos, Él y solo Él puede revelarle a la humanidad. La violación de este camino correcto, Dios la llama pecado. Por tanto, solo Dios y ningún otro puede definir el pecado. Dios no quiere que suframos por una vida infeliz. Él ha definido el pecado para nosotros para que podamos evitar las consecuencias de violar su ley. Él ha definido la justicia para que podamos aprender sobre el camino que automáticamente traerá la buena vida. Si Dios no hubiera revelado estas cosas, no podríamos aprenderlas por nosotros mismos usando el método de prueba y error en nuestras cortas vidas. Cuando Dios puso los cimientos de la tierra por primera vez, los ángeles gritaron de alegría. Job 38:7. Esta creación fue diseñada y preparada para que la humanidad tuviera todos los elementos esenciales necesarios para la vida y, en última instancia, para cumplir el plan de salvación de Dios. Antes de la creación del hombre, Dios puso a uno de sus grandes arcángeles, Lucifer, un querubín, para que gobernara la tierra. Al parecer, fue enviado aquí para preparar la tierra para el hombre. Pero mientras tanto, esta gran criatura angelical violó la ley espiritual básica del amor y la preocupación abierta por los demás. No estaba satisfecho con la definición de Dios de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Quería decidir por sí mismo qué era pecado y qué era justicia. Le habían hablado de los planes de Dios y sus principios espirituales de preocupación por los demás, incluida la obediencia a Dios el Creador. Dios le había mostrado lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sin embargo, Lucifer no estaba satisfecho con su posición como gobernante de la tierra únicamente. Quería ir al cielo y derrocar todo el gobierno de Dios. Quería que todos los demás seres espirituales lo consideraran su líder en lugar de Dios, su creador. Lucifer no tenía ninguna atracción hacia abajo que lo alentara en estos malos pensamientos. No había nadie alrededor que pudiera engañarlo para que hiciera el mal. Decidió hacer lo malo con pleno conocimiento y previsión. ¿Cómo podría lograr su objetivo? Solo había una manera, y era derribar a Dios de su trono. Para ello necesitaba secuaces. Increíblemente, pudo convencer a 1/3 de todos los ángeles para que lo siguieran en una rebelión contra Dios. Había desarrollado un odio contra Dios y su camino. Eso es asesinato. 1 de Juan 3:15. Fue un asesino desde el principio, y en el proceso también llegó a ser el padre de la mentira. Juan 8:44. Como resultado de su intento revolucionario de derrocar a Dios, hubo guerra en el cielo. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, se convirtió en adversario, rebelde y destructor. Y entonces Dios cambió su nombre y desde entonces se refirió a él con los nombres de Satanás,
Abadón, Apolión o Diablo. Su nombre fue cambiado para adaptarse al cambio de su carácter. Satanás, con una tercera parte de los ángeles que se convirtieron en demonios debido a su rebelión en concierto con Satanás, fueron arrojados de regreso a la tierra. Cristo dijo: vi a Satanás caer como un rayo. Lucas 10:18. Dios había establecido una forma de vida cuya transgresión era el pecado. Satanás fue el primer ser en pecar y en el proceso él, no Adán, cayó. Desde los tiempos más remotos, las tradiciones mundiales han enseñado que Adán fue el primer pecador. La humanidad ha sido engañada al pensar que Adán pecó y cayó en lugar de Satanás el verdadero culpable. El sutil Satanás está feliz de haber engañado a la humanidad con pensamientos tan erróneos. ¿Cómo entonces Adán y Eva llegaron a pecar? Fueron colocados en un hermoso jardín que contenía todas las necesidades de la vida. Dios les dio mandamientos que definían las formas correctas e incorrectas de vivir. También les mostró que el pecado era la violación de su camino. Como recién fueron creados, no tuvieron la valiosa lección de la experiencia. Al principio no tenían una tendencia innata hacia abajo ni una propensión a hacer el mal. Dios no los creó para que tuvieran que pecar. Eran agentes morales libres, capaces de elegir, obedecer o desobedecer a su Creador. Dios había colocado dos árboles muy importantes en el jardín. Probablemente eran árboles literales, pero lo más importante, simbolizaban los principios esenciales del bien y del mal, del pecado y la rectitud. Un árbol era el árbol de la vida y no se les prohibió comer su fruto. De hecho, se les recomendó comer de él. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal estaba prohibido bajo pena de muerte. En este entorno idílico, Dios permitió que Satanás entrara en forma de serpiente. Algún día Adán lo reemplazaría como gobernante de la tierra. El reino de Satanás estaba amenazado. Se esforzó sutilmente por influir en Adán y Eva para que también pecaran y se rebelaran contra Dios. El relato de Génesis 3 muestra cómo Satanás engañó a Eva por primera vez. Satanás se dio cuenta de que ella era el vaso más débil, 1 de Pedro 3:7, la más ingenua o crédula de los dos. La forma en que la engañó fue planteándole una pregunta en la mente, poniéndola a la defensiva, haciéndola cuestionar los motivos de Dios Todopoderoso. Dios dijo, fue el enfoque. Satanás le mostró lo deseable que sería participar del fruto prohibido. Ella cayó en su atractivo engaño y comió del árbol. Ella había desobedecido a Dios y aparentemente se había salido con la suya. Satanás debe tener razón y Dios debe estar equivocado. Ella no se dio cuenta del gran alcance y a veces demorado castigo del pecado. Eclesiastés 8 del 11 al 13. Ella no sabía que ahora estaba casi muerta. Génesis 2:17. Para justificar su crimen, trató de persuadir a Adán para que también tomara del fruto, pero él no podía dejarse engañar tan fácilmente como ella. De hecho, Adán no fue engañado. 1 de Timoteo 2:14. Pero su esposa fue tan atractiva en su súplica y él deseaba tanto complacerla y mantener la paz en la familia que cedió ante ella. Adán pecó, Eva pecó. La pena fue la muerte. Romanos 6:23. Por tanto, ¿qué transmitieron al resto de la humanidad? No podían transmitir la inmortalidad porque no la tenían. Solo podían transmitir la mortalidad. Ninguno de sus hijos fue obligado a pecar solo porque Adán y Eva habían pecado. Abel era justo, pero su hijo Caín llegó a ser asesino. Génesis 4 del 1 al 8 y Hebreos 11:4.
Nadie ha sido obligado a pecar, sino que todos pecaron. Romanos 3:23. ¿Por qué? Por la misma razón que pecaron Eva y luego Adán. Fueron engañados por Satanás. Satanás ha estado presente con sus demonios desde entonces, engañando al resto de la humanidad de la misma manera malvada. Dios dice que Satanás ha engañado al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Ha utilizado toda influencia posible para engañar a toda la humanidad. Satanás ha difundido su filosofía por todas partes, apelando a nuestra vanidad, lujuria y avaricia para influir en nosotros. Cada uno de nosotros ha estado sintonizado con este bombardeo engañoso desde una edad temprana. Satanás ha utilizado este método para insertar pensamientos erróneos y utiliza el entorno y las circunstancias para influir en nosotros, para que tomemos decisiones equivocadas tal como lo hicieron Adán y Eva. Cuando nacimos, no teníamos odio ni animosidad contra Dios o su camino perfecto. Ni siquiera sabíamos que Dios existía o que tenía una manera correcta de vivir para nosotros. Pero a su debido tiempo nosotros también desarrollamos la misma actitud que Satanás, de egoísmo, de avaricia y lujuria, y de querer hacer nuestras propias cosas. Cuando éramos niños pequeños, es posible que hayamos sido como aquellos de quienes habló Cristo. Mateo 18, 3, 4. Eran humildes y dóciles, todavía no completamente engañados por Satanás y su sociedad. En ese estado éramos como aquellos que finalmente heredarán el reino de Dios. Satanás y sus demonios originaron el pecado y nos han engañado a todos para que también pequemos. Hemos visto cómo surgió el pecado. A continuación debemos ver lo que Dios dice sobre el pecado. ¿Cuál es la definición de pecado de Dios? No depende de nosotros decidir qué es el pecado. Eso es lo que Satanás intentó hacer. En lugar de aceptar la definición divina del pecado, Satanás decidió por sí mismo qué era el pecado. Desde entonces, toda la raza humana ha seguido a Satanás al decidir qué es el pecado. Cada persona intenta razonar por sí misma qué está bien y qué está mal. Dios no nos ha dejado a nosotros decidir qué es el pecado. Si lo hubiera hecho, entonces habría tantas definiciones del pecado como personas. Por supuesto, eso es lo que la gente está tratando de hacer ahora, porque no conocen al verdadero Dios, Creador, ni su poder y su autoridad. Parece que cada religión, iglesia y secta tiene su propia idea de lo que es el pecado. Muchas de estas ideas son extremadamente vagas. Van desde lo estricto que se debe y no se debe hacer de ciertas sectas fundamentalistas hasta el no hay pecado de algunas religiones de orientación metafísica. Pero Dios es específico. Dios es definido y claro. Dios no deja dudas al buscador ferviente de la verdad. El único problema es con cualquier persona que no quiera escuchar esta verdad clara y sencilla. En lugar de aceptar una respuesta simple y directa, parece que muchas personas prefieren escuchar una definición vaga. Una definición vaga le da a uno la oportunidad de decidir por sí mismo qué es pecado y qué es justicia. Aquí está la definición de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. ¿Cómo puede ser más específico que eso? ¿Cómo puede ser más claro? ¿Cómo es posible que las personas que hablan tanto sobre el pecado, que pasan toda su vida estudiando la Biblia, no vean esta definición clara? ¿La razón? No les gusta la ley de Dios, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede estarlo. Romanos 8:7. La gente piensa que la ley de Dios ha sido abolida, y de hecho, si así fuera, no habría pecado. Romanos 4:15. Pero la ley de Dios no fue abolida. Es cierto que, como resultado del sacrificio de Cristo, el cumplimiento antitípico del sistema de sacrificios y las leyes que lo acompañan,
Ciertos rituales y ordenanzas ahora no son obligatorios. Pablo muestra cuáles en Hebreos 9:10, los cuales solo estaban en comidas y bebidas, sacrificios y en diversos lavamientos y ordenanzas carnales que les fueron impuestas hasta el tiempo de la Reforma. Comparemos esto por un momento con las leyes de los Estados Unidos. La Constitución y la Declaración de Derechos establecen los principios básicos subyacentes de toda ley. Luego, otras leyes amplían y exponen estos principios. Las leyes dictadas por el Congreso u otros cuerpos legislativos debidamente constituidos permanecen en vigor como leyes del país hasta que sean derogadas o anuladas por leyes posteriores. Pero no se puede promulgar ninguna ley que sea contraria a la Constitución básica. Una de las razones por las que la gente no entiende la ley de Dios es que malinterpretan algunos de los escritos de Pablo, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas en las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inestables tuercen, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. No se dan cuenta de que Pablo en todas partes defendió la ley de Dios y la obedeció. Romanos 7:25. Y malinterpretan los comentarios de Pablo de que no podemos obtener ni ganar la salvación guardando la ley. Solo podemos recibir la vida por gracia o por perdón inmerecido. Pablo muestra que la ley específica que define el pecado es la ley de los 10 mandamientos. ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? Dios no lo quiera. Es más, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque no conocí la concupiscencia, si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7:7. Note 2 puntos en esta escritura. Vimos donde el apóstol Juan dijo en 1 de Juan 3:4 que la ley define el pecado. Pablo da la misma definición aquí. Yo no conocí el pecado, sino por la ley. En segundo lugar, la ley particular que define el pecado es la ley de los 10 mandamientos. Uno de estos mandamientos se menciona en Romanos 7:7, por lo que no puede haber ningún error en cuanto a qué ley define el pecado. De esto queda claro que la ley de los 10 mandamientos de Dios es la ley básica y fundamental que define el pecado. Esta ley nunca fue abolida, ni en la cruz, ni en ningún otro momento. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Todos sus mandamientos son ciertos, son firmes por los siglos de los siglos, y se hacen en verdad y rectitud. Salmo 111, 7, 8. Esta ley de los 10 mandamientos está vigente hoy y lo estará por toda la eternidad. Apocalipsis 12, 17 y 22:14. Estos mandamientos básicos que lo abarcan todo son los principios fundamentales en los que se basan todas las demás leyes de Dios. David amplifica este principio al decir que son sumamente amplios. Salmo 119:96. Hay otra definición de pecado en la Biblia que dice, con diferentes palabras, lo que ya hemos visto en los escritos de Juan y Pablo. Juan también dice, toda injusticia es pecado. 1 de Juan 5:17. La injusticia es pecado, por lo tanto, la justicia es lo opuesto, o la falta de pecado. David muestra que la justicia es guardar los mandamientos de Dios. Mi lengua hablará de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 172. Moisés muestra el mismo principio en Deuteronomio 6:25. Y será nuestra justicia si guardamos en cumplir todos estos mandamientos delante del Eterno nuestro Dios, como Él nos ha mandado. A partir de todas estas escrituras sencillas y claras, ¿cómo puede alguien decir que el pecado es algo más que la transgresión de la ley de Dios? No dejes que los astutos argumentos de Satanás te engañen como lo hicieron con Eva y el mundo entero. Elige creer en las declaraciones sencillas, claras y sencillas de tu Dios creador. Cristo vino para hacer honorable la ley y para mostrar el significado y la intención espirituales.
De hecho, él explica muy claramente en el Sermón del Monte que debemos obedecer el espíritu y la intención de la ley. Ahora bien, es tanto pecado codiciar de manera sexual como cometer el acto físico. Es pecado odiar como cometer un asesinato. Mateo 5, 17 al 48. Cristo vino a magnificar la ley. Isaías 42, 21. Cristo explicó que los 10 mandamientos se basan en un principio importante. Ese principio es el amor a Dios y el amor al prójimo. Los primeros 4 mandamientos muestran cómo amar a Dios y los últimos 6 definen cómo debemos amar a nuestro prójimo. Pablo explica el mismo principio en Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. De este texto debería resultar evidente que la persona que cumple la ley de los 10 mandamientos de Dios está mostrando el amor ampliado hacia su prójimo. Por tanto, el amor es igual al cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la ley es igual al amor. ¿Cómo podría alguien encontrar fallas en la perfecta ley del amor de Dios? ¿Hay algo de malo en ser fiel a su cónyuge y no cometer adulterio? Por supuesto que no. ¿Y cómo podría alguien decir que hay algo malo en no robar o codiciar la propiedad de otra persona? ¿Alguien podría encontrar algún defecto en ser veraz y honesto? Seguramente no. La ley de Dios es una gran ley. No hace daño a quien lo conserva en todos sus puntos. Solo puede traer bendiciones y felicidad. ¿Por qué entonces la gente lo odia tanto? No es porque haya alguna debilidad en la ley, más bien se debe al hecho de que la gente es débil y carece de carácter. Por nosotros mismos somos demasiado carentes de carácter para guardar la ley en el espíritu. Este era el problema en el antiguo Israel. La ley misma es santa, justa y buena. La debilidad, la culpa, recae en la gente. Por reprenderlos al pueblo del antiguo Israel, dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hebreos 8:8. El nuevo pacto o acuerdo que Dios hará con la nación unida de Israel en el futuro estará basado en las mismas leyes. La diferencia estará en el hecho de que Dios le dará al pueblo su Espíritu Santo para permitirle guardar esas leyes. Jeremías 31, 31 al 34. Las justas leyes de Dios estarán escritas en las partes internas, las mentes, de los hombres en el mundo de mañana. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios. ¿De dónde obtenemos este amor? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Con el poder de Dios, su Espíritu, obrando en la mente, siempre es posible guardar la ley de Dios. Algunas personas tienen la falsa idea de que es imposible guardar los mandamientos y las leyes de Dios. Cristo los guardó perfectamente, porque no pecó. 1 de Pedro 2:22. Pero leemos que los padres de Juan el Bautista eran ambos justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. Lo que la gente no se da cuenta es que para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Con Jesucristo viviendo su vida dentro de nosotros, es posible guardar los mandamientos de Dios. Gálatas 2:20, Filipenses 4:13. Santiago explica que el pecado es un proceso. Muestra que una persona es tentada primero por su propia lujuria, en segundo lugar, atraída, y en tercer lugar, cuando esta lujuria continúa, finalmente produce pecado. El resultado final del pecado es la muerte. Santiago 1 del 13 al 15. Cuanto más avanza una persona en este proceso, más difícil le resulta darse la vuelta y evitar pecar. El momento más fácil para prevenir el pecado es sacar inmediatamente de la mente el pensamiento original. Para poder sacar de tu mente un pensamiento erróneo, llena tu mente de buenos pensamientos. Filipenses 4:8. ¿Qué mejores pensamientos hay que aquellos acerca de Dios y su palabra?
Todo el sufrimiento, la infelicidad, el dolor y la miseria humanos han sido resultado directo del pecado, la violación de las leyes físicas y espirituales de Dios. La felicidad y una vida plena y abundante son el resultado automático de la obediencia a la ley de Dios. Si quieres disfrutar de las cosas buenas de la vida y gozar en el futuro de la recompensa de un verdadero cristiano, debes obedecer a Dios y su ley. Todo el mundo quiere realmente las mejores cosas de la vida y una buena recompensa al final, pero la mayoría de la gente no conoce el camino hacia este tipo de vida. Ahora sabes el camino correcto. Elígelo y elegirás la vida.